Leer ahora la palabra de Dios. Quisiera llevarlos a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 9. Primera Juan 1, versos del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estudiamos los libros de Daniel, los libros de Apocalipsis, nos damos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo eminente que puede suceder en cualquier momento. Básicamente hay tres indicadores que en cualquier momento muestran cuál es el estatus del tiempo profético, y estos tres indicadores son el auge de la maldad, los conflictos políticos y el auge de todo lo que es la ciencia. Si estudiamos cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta de una realidad ineludible, y es que estamos a punto de entrar, o si no entramos ya, a lo que se llama la época de principio de dolores. Por eso que en esta mañana quiero hablar sobre el tema 3 evidencias de una vida en santidad. Y quiero hablar sobre ese tema porque ya que estamos a las puertas de lo que nosotros, la Iglesia de Cristo, creemos que se llama el arrebatamiento, es importante que nos aseguremos que estamos viviendo una vida perfecta y conforme a lo que es, lo que el Señor demanda y lo que el Señor exige. El Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a una iglesia sin mancha ni arruga. Yo vengo repitiendo este versículo desde que tenía aproximadamente 6 o 7 años, ya hace muchas decenas de años. Pero recientemente el Espíritu me ha ministrado que cuando el Señor dice que va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga, lo está diciendo en serio. Es una palabra que debe ser tomada de manera literal. Y por eso es que en esta mañana yo lo que quería es hablar sobre el tema 3 evidencias de una vida santa. Nosotros como cristianos permanentemente debemos de estar evaluando nuestra vida y haciéndonos la pregunta: ¿estoy viviendo en santidad? ¿Estoy llevando una vida que agrade al Señor? Y debemos de hacernos otra pregunta que es trascendental y que debe de impactarnos de una manera profunda en todo lo que es nuestro ser. Y la pregunta es esta, yo se las lanzo a ustedes. Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, ¿seríamos nosotros arrebatados? Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, ¿seríamos nosotros, como dice en el Evangelio según San Lucas, dignos de escapar todas las cosas que vendrán, entendiéndose por esto la gran tribulación? Y esta pregunta nos debe acompañar permanentemente por la siguiente razón. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz fue un sacrificio que agradó al Padre de una forma plena y absoluta. Y fue un sacrificio que trajo mucho dolor al mismo Padre, y la única manera por la cual aceptó hacerlo es porque sentía un amor profundo, un amor pleno, no solo por todos los que habían vivido hasta esa época, sino que por todos los que vendríamos después. Entonces, dado que el sacrificio fue un sacrificio que agradó al Padre, fue un sacrificio, el sacrificio supremo que hizo el segundo miembro de la Trinidad por cada uno de nosotros, también lo que se va a exigir de nosotros es no solo haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que también un arrepentimiento y una vida santa que agrade y glorifique el nombre del Señor. Quiero hablarles un poquito sobre el marco histórico de esta epístola porque nos va a ayudar a entender lo que vamos a hablar posteriormente.
Se cree que el escritor de esta epístola fue el apóstol Juan. Cuando digo se cree es porque no existe una evidencia tajante, sino que solo existen evidencias circunstanciales. Puede haber sido escrita allá por el año 85 después de Cristo, quiere decir en el primer siglo de la historia después del Señor, en el primer siglo de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y resulta que cuando la escribió en unas situaciones bien especiales. Algunos creen que él recién había sido liberado de su exilio en la isla de Patmos. Hace unos 3 o 5 años que él habrá escrito el libro de Apocalipsis. Y la iglesia estaba pasando una situación bien particular, una situación similar a la que estamos viviendo ahora. La iglesia estaba viviendo un desafío y unas amenazas sin precedentes, y resulta que esos desafíos y esas amenazas no precisamente venían de la persecución de los judíos, sino que venía de una forma, de una doctrina diabólica que estaba tratando de infiltrarse en esa iglesia, y esa doctrina diabólica permanece hasta el día de ahora con diferentes facetas y se llama el gnosticismo. Y el gnosticismo decía dos cosas. El gnosticismo estaba influenciado por otra doctrina filosófica que se llama el docetismo, y decía en su expresión más cruda y más cruel que era mentira que Dios se había hecho hombre. Lo que decía es que esto era solo una fábula y que realmente Jesucristo nunca se había encarnado. Como todos nosotros sabemos, si Jesucristo no fue encarnado, entonces el cristianismo no existe, ¿verdad? Si Jesucristo no fue encarnado, entonces nosotros no podemos ser salvos y por ende no podría existir un Espíritu Santo. Entonces básicamente con esto se estaba eliminando todo lo que era la esencia de la doctrina del cristianismo. Y lo otro que predicaba el gnosticismo era aún peor. Decía que existía una separación clara entre el cuerpo y el alma. El cuerpo era eminentemente malo y el alma era eminentemente pura. Entonces, era irrelevante cómo nosotros nos comportáramos. Siempre íbamos a tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque nadie podía dominar a su cuerpo. Y entonces, como nadie podía dominar a su cuerpo, nadie podía ser hallado culpable de pecado. Esto lo que estaba generando en la iglesia era un relajamiento en su vida diaria, era un relajamiento en su caminar con Cristo. Estaba generando pues una vida licenciosa, una vida pecaminosa. Y es en esas circunstancias que el apóstol viene y decide poner un alto en esa epístola. Y lo que dice en esa epístola es, les voy a mostrar ahora definitivamente cómo debe de andar un cristiano que realmente ha conocido a su Señor Jesucristo y se ha arrepentido. Y aquí quiero enfatizar una palabra, y es la palabra realmente. Ustedes saben que el arrepentimiento es una actitud de corazón. Y el arrepentimiento es una actitud que nosotros debemos de mantener en lo más profundo de nuestro ser, desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo hasta el día que Él nos llama a su presencia. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido de corazón o en un momento dado perdemos esta actitud de corazón, estamos expuestos a entrar en una situación terrible que se llama apostasía. Apostasía viene de una raíz griega que quiere decir volverse de. Volverse de aquello que creímos en primer lugar, en una primera ocasión. Y hay muchos cristianos a través de la historia que lamentablemente han apostatado y probablemente sus nombres no se encontrarán escritos en el libro de la vida. Pero para no apostatar es que nosotros tenemos que estar evaluando permanentemente nuestra vida, y para no apostatar es que tenemos que estar viviendo. Y quiero mostrarles ahora 3 evidencias de que nosotros estamos caminando en la verdad y que nosotros estamos llevando una vida que realmente agrada a nuestro Señor Jesucristo. La primera evidencia es vivir en luz. Y vamos a ir a los versículos 5 y 6 de la primera epístola a Juan, el capítulo 1.
Yo quisiera que son versículos tan importantes que en la medida de lo posible lo leyéramos de forma antifonal y así nos vamos despertando un poquito. Vamos a leerlos todos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cada vez que ustedes leen en la palabra de Dios el verbo ser combinado con Dios o con Cristo y que dice Dios es porque ese es, en este caso luz, es lo que se conoce como un atributo de Dios. En otras palabras, describe la esencia de Dios y no solo describe una conducta específica de Dios. Entonces, cuando está diciendo aquí la palabra de Dios, que Dios es luz, está diciendo que la luz es parte de la esencia de nuestro Dios. Si ustedes se recuerdan, también el Señor Jesucristo se llamaba a sí mismo luz cuando decía, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir la luz en un significado teológico en el contexto que estamos leyendo? Y lo que quiere decir es que toda acción o pensamiento puede ser vista y no causa ninguna vergüenza o condenación. Y esta es una pregunta bien especial que nos hacemos en esta mañana. Todo lo que nosotros hacemos, y en especial todo lo que nosotros pensamos, está cubierto por la luz. No tendríamos nosotros que avergonzarnos en este momento, o las personas que nos están escuchando a través de los diferentes medios, no tienen por qué avergonzarse de lo que hacen, no tienen por qué avergonzarse de lo que piensan. Porque por el contrario, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas son todas aquellas acciones o pensamientos que traen condena espiritual, vergüenza y reprensión divina. Y cuando dice la palabra que nosotros, al igual que Dios, tenemos que andar en luz, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que andar en un estilo de vida totalmente transparente y que pueda ser una carta leída a los demás. Quiero ejemplarizarles esta situación con algo que me pasaba de una manera frecuente. Hace varios años yo viajaba a un país de Centroamérica y siempre me iban a traer diferentes señores que trabajaban para la empresa que yo visitaba, y casi todos los señores que me iban a traer eran cristianos. Entonces cuando me recogían empezábamos a hablar de las maravillas del Señor y me decían ellos se congregaban en tal iglesia, y la verdad que a mí eso me llenaba de gozo, ¿verdad? Hablar del Señor creo que a todos nos agrada. Me daban su testimonio, me decían que participaban en diferentes ministerios, pero resulta que al siguiente viaje ya no me iban a recoger ellos, y así sucesivamente. Pues una vez empecé a preguntar yo y dije, miren, ¿y qué pasó con los señores ABCD? Y la respuesta que me dijeron es, los tuvimos que quitar porque no fueron hallados limpios, sino que cometían fraude en la empresa, o los tuvimos que quitar también porque criticaban mucho a la empresa y estaban levantándonos a todo el personal. Entonces me puse a pensar yo, ¿cómo es posible que nosotros, habiendo conocido la verdad, la gracia y la gloria de Dios, podamos tener una conducta que no exalte y glorifique al Señor? Y cuando estaba preparando esto me di cuenta, ese es el gran problema. Muchas veces los cristianos, a pesar de que nos hemos encontrado con la luz, o tomamos la decisión consciente y tomamos la decisión muchas veces equivocada de vivir en tinieblas, y cuando estamos viviendo en tinieblas, no estamos viviendo bajo la cobertura de la gracia y de la voluntad del Señor, y estamos exponiendo nuestra alma no solo a ser pasados por fuego en esta tierra, sino que estamos exponiendo nuestra alma también a que sea no hallada digna de entrar a la vida eterna con nuestro Señor. Entonces, el mensaje que queremos traer ahora, que este versículo es bien claro: no hay espacio para medias tintas. Un cristiano no puede vivir una vida híbrida, ocupando una palabra tecnológica, y por vida híbrida entendiendo la mitad del tiempo en luz o 30% del tiempo en luz,
y 70% en las tinieblas. O vivimos totalmente en luz y nuestra vida es una carta leída, o vivimos en tinieblas, y si vivimos en tinieblas lo que estamos haciendo es exponiéndonos al juicio divino o exponiéndonos a que una vez nos volvamos de esa fe preciosa que nos fue revelada una vez y caigamos en tentación, caigamos en pecado, y cuando venga el arrebatamiento no seamos hallados dignos de ser llevados con nuestro Señor Jesucristo y de vivir con Él. Entonces, primer mensaje y primera evaluación que nosotros tenemos que hacernos es: ¿vivo en luz o vivo en tinieblas? Y recordémonos que la luz es poder ser cartas leídas, que si alguien tuviera la capacidad de leer nuestros pensamientos, que de hecho el Espíritu Santo los tenga, pudiera decir: lo que este hermano piensa, glorifica y exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda evidencia, cada una es más importante: el amor al prójimo. Vamos a leer en el capítulo 2 los versículos 9 al 10. El que dice está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Este es un reto grande, este es un reto monumental. ¿Por qué? Porque nos indica que cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, otra vez volvemos al mismo concepto: estamos en tinieblas. Cuando nosotros tenemos una situación relacional complicada que ha comprometido y ha contaminado nuestra alma, ante los ojos de Dios estamos viviendo en oscuridad y el Señor no puede penetrar con toda su gloria, transformar nuestra vida y llenarnos de toda bendición espiritual. Aquí habla del hermano. ¿Y quién es el hermano? El hermano es todo aquel ser humano que me rodea y todo aquel ser humano con que yo tengo algún tipo de comunión. Y en este tema del amor al hermano se incluyen todos los aspectos relacionales que pueden traer algún tipo de conflicto. Y me pongo a pensar yo, ¿cuáles son las situaciones que nos generan conflicto con el prójimo? La primera, y la que creo que es de las que más ofende al Señor, es el menosprecio, ¿verdad? Cuando nosotros, como dice la palabra de Dios tiene un reto bien importante. Dice que nosotros debemos considerar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como superiores a nosotros mismos. Y vuelvo a un principio que hablamos al principio de esta meditación, y es el hecho de que nosotros la palabra del Señor la debemos de tomar de forma literal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como lo que la Biblia manda, es que debo de buscar el bien de mi prójimo antes de buscar mi propio bien. Fíjense que cuando yo hago esto, sucede algo maravilloso. Cuando yo busco el bien de mi prójimo antes de mi propio bien, lo que sucede es que Dios empieza a encargarse de mí. Dios empieza a encargarse de mis necesidades y Dios empieza a bendecirme. Pero cuando yo voy como un tren en la vida, destruyendo todo aquello que se me pasa en el camino, lo que resulta es que entonces el Señor tiene que hacer un alto y mostrarme cómo Él ama a los demás. Y eso muchas veces sucede a través de la prueba. Otra situación que contrista el corazón de Dios es la envidia. La envidia tiene una connotación bien difícil porque la envidia tiene su raíz en la falta de fe. Si yo estoy contento con lo que Dios me ha dado, si yo estoy seguro que absolutamente todo lo que tengo en el plano espiritual y en el plano económico proviene de Dios, en mi corazón no puede existir la envidia. Pero la envidia, yo creo que lamentablemente es el pecado del siglo XXI. Y tiene que ver con el hecho de que el mundo nos está enseñando en que nosotros para triunfar debemos de tener, y que si no tenemos no estamos dando la medida de éxito en la vida. Entonces, evaluemos y protejamos nuestro corazón de la envidia. Otra situación que contrista tremendamente el corazón de Dios es el deseo de dañar.
Y estoy viendo esto mucho en todas las transacciones comerciales. Existe demasiado engaño en todos aquellos vínculos empresariales. Existe demasiado engaño cada vez que, en muchas ocasiones, cuando dos personas se unen para originar un negocio, y entonces resulta que la una decide aprovecharse de la otra. Ahí lo que se está dando se está entrando en el mundo de las tinieblas, se está entrando en el terreno del enemigo. Recordemos que decía el Señor, decía Jehová algo maravilloso, y es que la ley, y es que la forma en que nosotros debemos de comportarnos tiene dos pilares: amar a Dios sobre todas las cosas, y la segunda es amar al prójimo. ¿De qué forma? Como a sí mismo. Aquel que no tiene tropiezo, dice la palabra de Dios, que el que no tiene tropiezo es el que ama, y el que no ama tiene tropiezo. ¿Y qué quiere decir esto? Que existe tropiezo para el que no ama. Podemos entenderlo de la siguiente forma: cuando yo no ando en amor, cuando yo tengo un problema relacional, lo que sucede es que existe como un agente infiltrado en mi alma que en algún momento me va a hacer deslizarme y me va a hacer caer en pecado. Esto sucede muchas veces, y lo digo con tristeza, cuando los matrimonios tienen situaciones conflictivas crónicas a través del tiempo. Lo que está sucediendo es que los matrimonios no están cumpliendo la palabra de Dios porque están dejando de ser una sola carne a través del conflicto. Y lo que sucede es que en ambos empieza a existir la amargura y empiezan a existir tinieblas, y eventualmente esto termina en la separación, o eventualmente esto termina incluso en la infidelidad. Cuando nosotros sentimos amargura con alguien y permanentemente estamos deseando hacerle daño a alguien, cuando no perdonamos, no traemos a la cruz de Cristo aquel daño que nos hicieron hace muchos años, entonces no podemos estar disfrutando de la plenitud de la gracia y de la plenitud de la gloria de Dios. Cada día tenemos que recordarnos, Señor, y hacernos la pregunta: ¿me trae dolor estas situaciones que viví hace mucho tiempo? Lamentablemente en este mundo el ser humano es herido en su niñez, el ser humano es herido en su infancia. Aquí en nuestro país, 40% de los niños no pueden crecer con un padre, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido que crecer en hogares donde no hemos contado con esa cobertura. Y eso nos expone al dolor, eso nos expone muchas veces incluso a la burla pública, eso nos expone al escarnio, y puede ser que esa situación genere en nuestro corazón resentimiento hacia alguno de nuestros padres. Pero nosotros, confiados en que la gloriosa palabra de Cristo puede traer sanidad al alma, tenemos que traer esas circunstancias y tenemos que perdonar y tenemos que amar a todos aquellos que nos han herido de alguna forma. Tenemos que amar a todos aquellos que han traído algún perjuicio moral o económico a nuestra vida, para que de esa forma exponer nuestra alma a la luz. Y cuando nosotros exponemos nuestra alma a la luz, sucede algo precioso. Y es que el Espíritu Santo nos empieza a visitar. Y cuando el Espíritu Santo empieza a visitarnos, empieza a ver en nosotros una renovación de vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a visitarnos, sucede algo maravilloso. Y es que empezamos a recibir cada uno de los 9 frutos del Espíritu. Y si probablemente vivíamos en angustia de vida, empezamos a vivir en paz. Si vivíamos en amargura, empezamos a vivir en amor. Si nosotros éramos personas indecisas, empezamos a ser llenos de templanza. Pero para eso es importante que entendamos la gran bendición de amar, la gran bendición de perdonar, que entendamos la gran bendición de darle al prójimo la preeminencia, que entendamos la gran bendición que está implícita en el hecho de que nosotros, todos nuestros recursos, sean puestos a disposición de aquel que está en necesidad. Quisiera recordarles algo precioso que dice la palabra de Dios.
Y dice la palabra de Dios que el que no ama a su prójimo a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que ahora esta mañana, usted cuando salga de esta iglesia, si se encuentra alguien que esté en necesidad y usted puede hacer algo por él, no escatime en hacerlo. Si existe alguien que tiene una necesidad económica y usted también está necesitado económicamente, pero tiene $2 o $3 para ayudarlo, ayúdelo. Si existe alguien que está ingresado en un hospital y que usted puede llevarle la palabra de Cristo, usted puede llevarle la palabra de consuelo, vaya a visitarlo. Si existe una familia que está doliente por haber perdido un ser querido, entonces usted visítelos, ore por ellos y ministrelos. Esa es la labor que la iglesia de Cristo hace en la calle, y a través de esa labor la iglesia de Cristo gana las almas. Y nos vamos a la tercera evidencia y la más fuerte: el rechazo al mundo. Vamos a leer en el capítulo 2 los versículos 15 al 16. Capítulo 2, versículo 15 al 16. Les voy a pedir que cuando lo esté leyendo cada uno le pongamos sentido a la palabra, porque aquí viene un reto bien importante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo en un sentido espiritual no es el globo terráqueo, sino que el mundo es el conjunto de valores y principios de vida que han sido determinados por el hombre y riñen con la voluntad de Dios. La raza humana caída y ante la falta del gobierno del Espíritu Santo ha creado una serie de valores y paradigmas que se imponen sobre cada uno de nosotros. Y estos valores y paradigmas riñen de forma directa con lo que manda la palabra de Dios. Y el cristiano siempre está peleando, siempre hay una lucha entre seguir esos principios y valores u obedecer la palabra de Dios. Y lo que está diciendo este versículo es: ustedes tienen que renunciar por medio del poder del Espíritu a todos estos valores y casarse y comprometerse únicamente con la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos principios y valores? Primero, dice aquí, se refiere a los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Es toda aquella concupiscencia que lleva al hombre a desobedecer a Dios y a incumplir su ley. Y aquí vamos a encontrar básicamente los deseos sexuales no permitidos por la palabra de Dios. Podemos encontrar también la glotonería, o podemos encontrar una corriente que está gobernando este mundo llamada hedonismo. El hedonismo lo que te dice es: tú te ganas tu vida, tú tienes derecho a traer todo tipo de deleite sobre tu cuerpo. Cuando recuérdense que nosotros, dice la palabra de Dios claramente, que hemos nacido y que nosotros vivimos para gloria y alabanza de Dios. Y el creyente cada día tiene que estar seguro que no está trayendo gratificación sobre su carne, sino que el creyente vive para adorar y glorificar el nombre de Jehová. Y quiero hacer un llamado muy especial esta mañana a todas las personas que nos escuchan. Si hay alguna persona que nos está escuchando, que está viviendo en cualquier tipo de promiscuidad, quiero decirle que su vida está en un peligro, y su vida está en un peligro terrible, en un peligro tremendo. Si hay algún creyente, si hay algún cristiano que está viviendo también en alcoholismo, que está consumiendo drogas, su vida es una vida que está en riesgo, su vida espiritual está en riesgo. Pero yo quiero darle una esperanza, y la esperanza es, como dice la palabra, que la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Y que si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el Padre, y que podemos ser limpios. ¿Cuál es la otra arista del amor al mundo? Es el deseo de los ojos. Y esto tiene que ver con la codicia. Tiene que ver con el deseo de tener. Tiene que ver con todo aquello que trae avaricia. Quiere decir con todo aquello que trae un deseo desmedido
por poseer, lo cual nos aparta de la fe verdadera en el Señor Jesucristo. Cada vez que estamos hablando sobre los deseos de los ojos, es importante traer a memoria la vida que tuvo el patriarca Abraham. Fíjense ustedes que a Abraham se le ofreció una tierra por heredad. Sin embargo, él deliberadamente decidió no ser dueño legal sobre la tierra. Cuando ustedes leen la historia de Abraham, se van a dar cuenta que lo único que él compró fue el lugar donde él enterró a su esposa Sara. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que lo hizo porque si él tenía demasiada tierra, entonces él corría el riesgo de que su corazón se apegara a sus propiedades. Ya no se iba a considerar a sí mismo como extranjero y peregrino. Toda la vida, cada uno de nosotros como creyentes debemos considerarnos como extranjeros en esta tierra. Ese deseo inmedido de poseer, ese deseo desmedido de encontrar seguridad en las riquezas, riñe directamente con la dependencia absoluta de nuestro Padre. Encontramos un versículo maravilloso que dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasarán. Así que lo que nosotros debemos anhelar es ser dueños de la palabra de Dios, que la palabra de Dios gobierne nuestros corazones, que la palabra de Dios sea nuestra riqueza máxima. Y finalmente, habla aquí de la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es ese deseo de ser alguien. Hay muchas personas en la historia que han llegado incluso a cometer hasta genocidio por querer ser alguien, por querer sobresalir. Nosotros los cristianos no anhelamos sobresalir porque nosotros seguimos a uno que sobresalió sobre todo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros realmente, ¿cuál es nuestra calidad de vida? ¿Cuál es nuestra forma de vivir? No se nos manda a sobresalir, sino que se nos manda a estar sometidos. No se nos manda a querer recibir, sino que se nos manda a querer dar. No se nos manda a querer imponer, sino que se nos manda a querer obedecer. En otras palabras, lo que nos caracteriza a nosotros los creyentes es que hemos recibido un estilo de vida superior. Y el Padre demanda de nosotros que vivamos ese estilo de vida superior. Nosotros no podemos estar viviendo de acuerdo a los patrones que rigen la vida de la gente de afuera. Porque dice la palabra de Dios que en el momento que la iglesia pierde su salinidad, en ese momento deja de impactar a esta tierra. Y lo que más impacta a las personas allá afuera, los incrédulos, es nuestro testimonio. Así que nosotros debemos de hacernos siempre estas preguntas. La primera pregunta es, ¿ando en luz? La segunda pregunta es, ¿amo a mi prójimo? Y la tercera pregunta es, ¿he rechazado los valores y los patrones del mundo en mi vida o estoy siendo dirigido por ellos? Ahora yo quisiera que tengamos un momento de intercesión los unos por los otros. Como les mencionaba al principio, toda esta meditación nace del hecho que la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo eminente. Los tres parámetros que da la palabra del Señor, el auge de la maldad, los conflictos entre países y el aumento de la ciencia, creo que indican a que estamos ya básicamente a las 11 horas con 59 minutos y 58 segundos. Y cada uno de nosotros debe tener esa certeza que cuando Jesucristo venga por su iglesia, Jesucristo nos va a considerar dignos, como dice la palabra, de huir de la gran tribulación. Así que yo quisiera que, a pesar de que todos tenemos grandes necesidades, vamos a orar por todas esas necesidades, pero quisiera que intercediéramos los unos por los otros, porque Dios ponga en nosotros ese sentir, esa pasión por la santidad, porque Dios ponga en nosotros ese sentir por ser personas que exalten y glorifiquen el nombre de Dios a donde quiera que vayan, y por ser instrumentos de cambios en una sociedad que necesita a gritos recibir el mensaje restaurador y de vida de la palabra de Dios. Vamos a hacer una invitación en esta mañana. Yo quisiera pedirles, si hay personas que tengan necesidades especiales de oración, ya sea en el área de salud, en el área financiera, en el área familiar, yo quisiera invitarlos a que pasen adelante.
Si hay alguien que necesita que el Espíritu Santo lo toque para recibir un impacto poderoso de Dios y amar de forma profunda al Señor, también pase adelante. Hay un gran milagro en la intercesión unos por otros, en la intercesión corporativa el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo libera, cambia. Así que nunca nosotros debemos de perder ninguna oportunidad de ser tocados por el poder de Dios. Todo el que tenga necesidad pase adelante. Yo tengo necesidad, pero como ya estoy adelante, gracias a Dios, me pongo en primera línea para invocar el nombre del Señor. Aleluya, gracias te damos, Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta mañana. Aleluya. Oh Padre Santo, te alabamos porque tan temprano en la mañana podemos buscarte y podemos invocar tu nombre. Te estamos alabando, bendito Padre Celestial, porque tú escuchas la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre Celestial, dice en tu palabra que nosotros somos como la niña de tus ojos, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Nosotros somos tu especial tesoro, Padre. Evidencia de eso, Señor, la encontramos en Génesis 3:15. Desde el día que el hombre cayó, tú proveíste un plan de redención porque tú no querías que nadie se perdiera. Y Padre, aquí te presento, Señor, esta comunidad de hijos tuyos, Padre. Vengo a presentarte a ti, Señor, cada uno de los hermanos que han pasado aquí, Señor. Te vengo a presentar, Padre, sus necesidades, sus temores, sus anhelos, sus deseos. Oh, bendito Dios, aquí probablemente, Señor, hay grandes necesidades económicas. Aquí hay grandes necesidades de salud, Padre Santo. Aquí hay grandes necesidades de restauración familiar, restauración espiritual. Aquí hay hermanos, Señor, que están enfrentando, Padre, procesos legales complicados, Señor. Pero yo, Padre, como siervo tuyo, como humilde siervo tuyo, Padre, amparado, Señor, en el poder de tu palabra, yo solo vengo a declarar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo vengo a declarar, Padre Santo, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, y ellos le han vencido, Padre, con la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero. Así que aquí hay un grupo de vencedores, Señor. Cualquier hermano, bendito Padre Celestial, que no tenga empleo, Padre, confiado en tu palabra, yo profetizo, Señor, que recibe un empleo. Yo profetizo, Señor, que recibe una llamada, bendito Padre Celestial. Yo profetizo que la puerta es abierta en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está sufriendo, Señor, el embate de la escasez económica, no le va a faltar alimento. De ninguna manera le va a faltar alimento. Padre, no hay justo desamparado ni su semiente que mendigue pan. Se recibe alimento. Y el que está angustiado, Espíritu Santo, en este momento tócalo, dale el fruto de la paz. El que esté angustiado por cualquier circunstancia, dale paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Estamos recibiendo esa paz. Este remanente está recibiendo esa paz, bendito Padre Celestial. No importa, Señor, no importa. Ahorita no sabemos de dónde va a haber la bendición. Y puede ser, Padre Santo, que humanamente, Padre, ni siquiera, Señor, veamos alguna esperanza. Pero, Padre, nuestra esperanza está puesta en ti. Nuestra confianza está puesta en ti. Y este pueblo recibe tu confianza en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquel que ve que su familia se está desarmando, aquel que ve que sus hijos, que sus hermanos no han conocido a Cristo. Padre, en esta mañana venimos a decirle, Señor, que su casa será salva, su casa será salva, su casa será salva. Y cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, sus parientes van a ser levantados con usted, sus parientes van a ser levantados con usted, porque Jesucristo lo ama. Y por amor a usted, Jesucristo va a traer salvación a su casa en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si hay algún hermano aquí que él en lo personal o sus parientes están pasando enfermedades graves, dice la palabra que tú ya proveíste, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Hablamos a ese cáncer, venimos a hablar ese cáncer. Esas células malignas son quemadas por la unción del Padre. Esas células malignas están siendo quemadas por la unción del Padre. En el nombre poderoso de Jesús están siendo quemadas, bendito Padre Celestial. Ese tumor está desapareciendo, ese tumor está desapareciendo. Estamos viviendo, estamos confiando en la sobrenaturalidad del Padre. El Padre está actuando de forma sobrenatural. Todo diabético aquí es sanado, bendito Padre Celestial, porque la presencia de Dios trae sanidad a los cuerpos.
Dice tu palabra que tu presencia enviaste y nos sanaste. Todo diabético es sanado. Oh Padre, toda persona, Señor, con problemas de triglicéridos y colesterol también es sanada en el nombre poderoso de Jesús. Los problemas cardíacos son sanados. Si hay alguien, Padre, que está doliente por la pérdida de un ser querido, el Espíritu Santo está consolando. Gracias, Espíritu Santo, porque estás consolando. Te alabamos, Espíritu Santo, nos estás abrazando. Espíritu de Dios, sentimos tu abrazo en este momento. Espíritu de Dios, sentimos tu amor en este momento. Sentimos la presencia de Dios. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Levántate, Jehová, y que sean destruidos tus enemigos. Te has levantado, Jehová, y los enemigos de tu pueblo están siendo destruidos. Te has levantado, Jehová, y tu gloria está descendiendo sobre tu casa. Oh Padre, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y tu gloria se está moviendo en cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al que vive por siempre. Alabamos en esta mañana al que vive por siempre. Bendecimos a Jehová. Visitación del Espíritu sobre tu pueblo. Visitación sobre tu pueblo. Está visitando a cada uno. Le está dando un mensaje especial. En su mente el Espíritu Santo está trayendo un mensaje especial. Recibe ese mensaje que el Espíritu Santo está trayendo sobre su mente. Y ahora, Señor, consciente, bendito Padre Celestial, de que tu venida está cerca, nos presentamos aquí, Señor. Padre, yo te suplico que tú nos exhortes personalmente, y queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Oh Padre Santo, si alguno de nosotros, Padre, está viviendo en oscuridad, si alguno de nosotros no está amando a su prójimo, si alguno de nosotros está amando al mundo más que a Dios, te pedimos perdón. Nos arrepentimos delante de ti, Padre. Nos arrepentimos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a sobra de persuasión, Espíritu Santo, a sobra de persuasión, guíanos a toda verdad. Revélanos nuestro pecado, Espíritu Santo, porque queremos irnos con Cristo cuando Él venga. Queremos ser arrebatados en las nubes. Queremos vivir, Padre, para Cristo, en Cristo, y queremos gozar de esa eternidad con el Señor. Padre, te amamos, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas. Invocamos tu nombre y nos vamos, Señor, de tu presencia, Padre. Nos vamos, Señor, en este momento, Padre. Pero queremos, Señor, que tú estés con nosotros siempre. Que el Espíritu de verdad nos acompañe. Y que cada día de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, podamos decir: Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. No se perderá, Padre, ninguno de los que están aquí presentes, ninguno de los que nos escuchan a través de los medios de comunicación. No se perderá ningún ser querido, Señor. Viene un avivamiento, viene una visitación de Dios sobre nuestras vidas y nuestras casas. Oh Padre, las promesas de Joel 2:21 están por cumplirse. Creemos en la victoria de Cristo en la cruz. Creemos en la ascensión de Cristo, Padre, a la diestra del Padre. Y te amamos porque tú nos amaste primero. A ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, Señor. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo
como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.